Amigos de Ciencia Fácil, bienvenidos una vez más a su curso de física desde cero. El día de hoy entramos de lleno al electromagnetismo y la clase del día de hoy se llama inducción de campos. Sin embargo, hay que darle una revisada de cómo comienza el electromagnetismo. Todo comienza cuando Hans Christian Ørsted, químico y profesor de física en la Universidad de Copenhague, en 1820, durante una clase de física, Ørsted estaba enseñando a sus alumnos cómo una corriente eléctrica podía recorrer un cable de cobre. Sobre la mesa había una brújula y Ørsted se dio cuenta de que al conectar la corriente, la aguja se movía. Sin poder contener su impaciencia, Ørsted dio por terminada la clase y se puso a experimentar. Finalmente, llegó a la conclusión de que la corriente eléctrica, al pasar por el cable, producía un efecto que alteraba la brújula. Este efecto, después estudiado por Michael Faraday y Joseph Henry, se le conoce como inducción magnética. Por conclusión, una corriente eléctrica induce un campo magnético. Y si nosotros queremos determinar cuál es el valor de la inducción magnética a una cierta distancia de un conductor recto por el cual circula una corriente eléctrica, se aplica la siguiente expresión, donde B es igual a la inducción magnética o densidad del flujo magnético en un punto determinado perpendicular al conductor, se mide en teslas. Mu es la permeabilidad del medio que rodea al conductor y se expresa en teslas metros sobre amper. I es la intensidad de la corriente que circula por el conductor en amperes. Y D simplemente es la distancia perpendicular entre el conductor y el punto considerado en metros. Si nosotros queremos determinar cuál es el sentido de las líneas de fuerza de nuestro campo magnético generado, simplemente utilizamos la regla de la mano derecha. Esta funciona de la siguiente forma. Si nosotros colocamos nuestro pulgar en dirección a la corriente y cerramos los dedos de nuestra palma de una mano, entonces la dirección en la cual se cierran es la dirección de las líneas de fuerza de nuestro campo magnético. Recuerden, la regla de la mano derecha. En esta expresión nos falta estudiar qué es la permeabilidad magnética, y para fines prácticos diremos que la permeabilidad magnética es la facilidad con que las líneas de fuerza magnética atraviesan un cuerpo. La permeabilidad del vacío o aire se representa mediante μ0 y tiene un valor de 4 por 10 a la menos 7 teslas metros entre amper. Ahora bien, si en lugar de aire o vacío tenemos cualquier otro material, la permeabilidad se obtiene de la siguiente manera, donde μr es la permeabilidad relativa, que es el cociente de la permeabilidad del material entre la permeabilidad del vacío. La permeabilidad del material va a definir que un material sea diamagnético, paramagnético o ferromagnético. Si la permeabilidad relativa del material es menor a 1, entonces diremos que son materiales diamagnéticos, es decir, materiales que no son atraídos por un imán. Mientras que si la permeabilidad es ligeramente mayor a 1, entonces diremos que es un material paramagnético, es decir, que son atraídos por un imán pero muy débilmente. Y finalmente, si la permeabilidad del material es muy por encima de la unidad, muchas veces, miles de veces mayor que 1, entonces nuestro material es un material ferromagnético. Entre los ejemplos de materiales diamagnéticos son el oro, la plata, el cobre y el mercurio, mientras que ejemplos de materiales paramagnéticos podrían ser el aire, el titanio, el aluminio y el litio, mientras que materiales ferromagnéticos podrían ser el hierro, el cobalto o el níquel. Calcular la inducción magnética o densidad de flujo en el aire en un punto a 10 centímetros de un conductor recto por el que circula una intensidad de corriente de 3 amperes. Recordemos que para un conductor recto la expresión de la densidad de flujo magnético es esta, donde mu, al estar en el aire, es la permeabilidad del vacío o del aire, que tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros entre amper. Por lo tanto, la densidad de flujo quedaría de esta forma, 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros entre amper multiplicado por la intensidad de corriente, que es de 3 amperes, y dividido entre 2pi y la distancia del punto en el cual queremos conocer la densidad del flujo magnético. Esta distancia es 10 centímetros, sin embargo la podemos pasar a metros simplemente dejándola en potencia de 10 a la menos 2. Por lo tanto, pi con pi se me cancela, metros con metros también se me cancela y amperes con amper también se cancelan.
Por lo tanto, esta expresión queda de la siguiente manera: 4 por 10 a la menos 7 teslas por 3 multiplicado por 2 por 1 por 10 a la menos 1, porque el 10 por 10 a la menos 2 también puede ser 1 por 10 a la menos 1. Hice esto porque es muy fácil dividir 4 entre 2 por 1. 2 por 1 es 2. 4 entre 2 es 2 por 10 a la menos 6 por regla de los exponentes, multiplicado simplemente por 3 amperes. Entonces esto simplemente queda como 2 por 3, 6 por 10 a la menos 6 teslas. Por lo tanto, la densidad del flujo magnético simplemente es de 6 por 10 a la menos 6 teslas. Poco tiempo después, Ampère descubrió que el campo magnético podía intensificarse enrollando el alambre conductor en forma de espiras. Para determinar cuál es el valor de la inducción magnética en el centro de una sola espira, por la cual circula una intensidad de corriente, se aplica la siguiente expresión, donde B es la intensidad del campo magnético en el centro, mu es la permeabilidad del medio que rodea al conductor, I es la intensidad de la corriente que circula por la espira y R es el radio de la misma. ¿Cuál es el flujo magnético en el centro? Necesitamos utilizar esta expresión. Veamos un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente: determinar la inducción magnética en el centro de una espira cuyo radio es de 8 centímetros. Por ella circula una corriente de 6 amperes. La espira se encuentra en el aire. Utilizando la expresión anterior y recordando que la permeabilidad del vacío o del aire es de 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro entre amper, entonces la densidad del flujo magnético es la siguiente: B es igual a 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro entre amper por la corriente que está circulando, que es de 6 amperes, y dividido entre 2 veces el radio de la espira, que como es de 8 centímetros lo podemos tener como 8 por 10 a la menos 2 metros. Entonces metro con metro se me cancela, entonces 4 entre 2 es 2 y multiplicado por pi, que es de 3.14, y dividido entre 8. Utilizando regla de los exponentes, 10 a la menos 7 entre 10 a la menos 2 es 10 a la menos 5 multiplicado por 6 amperes. Amper con amper se me cancela y por lo tanto esto simplemente queda en teslas. Ahora bien, 6 por 2 es 12 por 3.14 dividido entre 8. 12 entre 8 lo podemos ver como 3 entre 2 multiplicado por 3.14 por 10 a la menos 5 teslas. 3 entre 2 es igual a 1.5 multiplicado por 3.14 por 10 a la menos 5 teslas, por lo tanto B es igual a 4.71 por 10 a la menos 5 teslas. Ahora bien, si en lugar de una sola espira se enrollan varias de ellas, es decir, se enrolla un alambre de tal manera que tenga un número de n vueltas, se obtendrá una bobina, y el valor de su inducción magnética en el centro de esta será igual a B es igual a N, el número de vueltas, mu, que es la permeabilidad, y la intensidad de corriente que pasa por ella entre 2 veces R. Es decir, a la expresión de una sola espira simplemente se multiplica por el número de vueltas. Ejemplo número 3. Calcular el radio de una bobina que tiene 200 espiras de alambre en el aire, por la cual circula una corriente de 5 amperes y se produce una inducción magnética en su centro de 8 por 10 a la 3 teslas. Entonces, utilizando la ecuación anterior y recordando nuevamente que la permitividad del vacío es de 4pi por 10 a la menos 7, por lo tanto R, despejándolo de esta expresión, tenemos que es igual al número de vueltas multiplicado por la permeabilidad multiplicado por la intensidad de corriente y dividido entre 2 veces la densidad o flujo magnético. Por lo tanto, esto es igual a 200 por 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros entre amper multiplicado por 5 amper. Amper con amper se me cancela y esto simplemente lo dividimos entre 2 veces la cantidad del flujo magnético, que es de 8 por 10 a la menos 3 teslas. Por lo tanto, esto simplemente queda como 2 por 4pi por 10 a la menos 5 por 5 entre 2 por 8 por 10 a la menos 3 metros. Así, simplemente haciendo esta operación, el 2 con el 2 se cancela y simplemente tenemos
el valor de pi, que es de 3.14, multiplicado por 5, y recordemos que 4 entre 8 es un medio. Entonces esta operación simplemente nos queda como 2.5 por 3.14 multiplicado por 10 a la menos 2. Este menos 2 recordemos que viene por la propiedad de los exponentes. Por lo tanto, R es igual a 7.8 por 10 a la menos 2 metros. Existe otro sistema, el cual se le denomina solenoide, el cual se obtiene al enrollar el alambre pero en forma helicoidal. Generalmente este tipo de sistemas se introduce una barra de hierro para incrementar su valor o su campo magnético. En realidad, cuando nosotros metemos esta barra de hierro, hacemos lo que se le conoce como un electroimán. Obviamente tiene sus polos, un polo norte y un polo sur. El polo norte apunta en la dirección de la corriente y sus líneas de flujo salen del norte y entran en el sur. Para calcular la inducción magnética de este solenoide, tenemos la siguiente expresión. B es igual al número de vueltas, es decir, el número de vueltas del alambre, multiplicado por la permitividad del centro, multiplicado por la intensidad de corriente que pasa a través del alambre y dividido entre la longitud de nuestro solenoide. Entonces, ejemplo número 4. Un solenoide tiene una longitud de 15 centímetros y está devanado con 300 vueltas de alambre sobre un núcleo de hierro cuya permeabilidad relativa es de 1.2 por 10 a la 4. Calcular la inducción magnética en el centro del solenoide cuando por el alambre circula una corriente de 7 mA. Entonces, utilizando esta expresión y recordando que la permitividad relativa puede verse de esta forma, entonces la permitividad del hierro es igual a 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros entre ampere multiplicado por 1.2 por 10 a la 4, es decir, la permitividad relativa. Por lo tanto, la permeabilidad del solenoide simplemente será 15 por 10 a la menos 3 teslas metros entre ampere. Así, simplemente sustituyendo los datos del ejercicio, tenemos que el campo magnético vendrá dado por esta expresión. Y si nosotros hacemos las operaciones, simplemente vamos a obtener que B es igual a 0.21 teslas. Como se pueden dar cuenta, este tipo de ejercicios simplemente va a depender si es de un conductor recto, si es de una espira, si es de una bobina o si ya estamos hablando de un solenoide. Entonces, generalmente en las pruebas no vienen este tipo de ejercicios, sin embargo es muy importante que ustedes sepan cómo se resuelven. Ahora bien, la parte más importante que quiero que ustedes realmente entiendan son los principios físicos. En este caso, el principio que nosotros estamos desarrollando es que a partir de una corriente eléctrica se genera un campo magnético.